El apóstol Juan empieza diciendo lo siguiente: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. ¿A quién le hablaba Juan en ese momento? ¿Al mundo o a la iglesia? El mensaje era para la iglesia. El amor de Dios debe prevalecer entre nosotros. Si no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de reflejar el amor de Dios al mundo? Saben, hermanos, cuando yo me inicié en el templo de los redimidos, fui bien acogido, fui bien recibido. Pero en ese buen recibimiento, una parte de mis oraciones estaban equivocadas. Me acuerdo que le decía al Señor, me sentía tan bien de estar en este lugar, que le decía al Señor: Señor, no permita que yo vea la parte mala de mis hermanos, para no tener ningún tipo de resentimiento en contra de ellos. Estaba agradado con la parte positiva de cada uno de ellos. Pero realmente el Señor quiere que nosotros nos amemos unos a otros, a pesar de nuestras imperfecciones. Porque no somos perfectos. Tenemos nuestras fallas. Y en esto consiste el amor, en que podamos corregirnos los unos a los otros. Amén. La Biblia dice que Dios es amor. Y sabemos que el amor de Dios es ilimitado, infinito, al igual que su misericordia. Pero no así el amor del hombre. El hombre no puede amar como Dios nos ama a nosotros. Pero sí podemos esforzarnos. Sí podemos esforzarnos por amarnos los unos a los otros. Otra cosa, hermanos, esto de amarnos los unos a los otros no es una opción ni es una elección. Es un mandamiento. Es parte de lo que tenemos que hacer. Y es la parte más importante. Mateo 22, del 36 al 40, nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Si no somos capaces de amarnos entre nosotros, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si el amor no se refleja en medio de la iglesia, en medio de cada uno de nosotros, aún con nuestras imperfecciones, les tengo mala noticia: no hacemos nada en este lugar. No importa qué tan bonito se vean las actividades, no importa qué tanto oremos, qué tanto ayunemos, no importa qué tan bonito prediquemos, si no hay amor dentro de la iglesia, no estamos haciendo absolutamente nada, porque estaríamos carentes del Espíritu de Dios. Y lo que la iglesia necesita es que el Espíritu de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Amén. La Biblia nos dice también a nosotros que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero también nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿en qué vamos a perseverar? En el amor. El que persevere, el que insista. Sabemos que hay hermanos con diferentes caracteres y con diferentes formas de visualizar o manejar los problemas y las situaciones, ¿sí? Pero tenemos que ser capaces, en el amor de Dios, de poder tener una relación con cada uno de los hermanos. De eso se trata nuestra oración en los secretos de nuestra recámara, de que el Señor nos dé la sabiduría y nos llene de su presencia para poder tratar a cada uno de los hermanos, y no solamente a los hermanos, porque estoy hablando a lo interno de la iglesia, sino a todos los seres humanos, como Cristo amó a la humanidad. La iglesia debe estar llena del Espíritu Santo de Dios, y eso nos lleva a estar lleno del amor de Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo
en la vida de cada uno de nosotros. Es triste escuchar que por haber aumentado la maldad en el hombre, el amor de muchos se enfriaría. Vemos hogares donde no hay amor. Vemos hogares donde el esposo escasamente atiende a su esposa, donde escasamente tiene tiempo para sus hijos. Vemos familias que tienen mucho tiempo peleados entre ellos por propiedades, por diferentes situaciones, por asuntos económicos, etc. No prevalece el amor en ese tipo de situaciones. El amor del hombre jamás va a ser igual al amor de Dios, pero tenemos que perseverar, dice la palabra. El rey David, en un momento de juicio, dijo: te ruego, me deje caer en la mano del Señor, porque grandes son sus misericordias, ¿sí? Pero que no caiga yo en la mano del hombre. ¿Por qué no quería caer en la mano del hombre? Porque no tenemos misericordia. Hacemos leña del árbol caído. No ayudamos a levantar al hermano que por algún motivo ha caído. Nos gusta etiquetar al hermano de que el hermano es esto, el hermano lo otro. Pero habrá un momento en que hacemos una pausa y vemos la viga que está en nuestros ojos. Vemos nuestra parte negativa. Repito, no somos perfectos. El único ser perfecto que camina en este mundo se llama Jesucristo. Pero somos buenos señalando y etiquetando a las demás personas. Somos buenos juzgando. Como si tenemos la capacidad de hacer juicio sobre las demás personas. Y muchas veces, sin ni siquiera saber qué está pasando realmente en la vida de esa persona. Nos dejamos manipular por los chistes de pasillos, por las cosas que oímos, por malas interpretaciones, por conversaciones que escuchamos a medias. Y caemos en el pecado de la murmuración, caemos en el pecado de juzgar sin motivo y no hacemos una pausa para que el Señor señale en nuestras vidas cómo debemos proceder ante esa situación. Este mes hay tres cosas que me han llamado mucho la atención. Primero, el ataque del grupo palestino Hamas a Israel. Segundo, que mañana se celebra la caminata que le hacen al Cristo de Portobelo, la procesión. Y tercero, que el 31 es la supuesta celebración de Halloween. Sabemos que el 7 de octubre fue cuando el grupo Hamas hizo el atentado contra Israel. Dice que murieron alrededor de 1.400 personas. Eso incluía militares y civiles. Pero la respuesta de Israel no deja de ser menos considerable. Hay gente inocente muriendo. Hay muerte. Hay masacre. Y me preguntaba yo, ¿será que el ser humano está llamado a extinguirse entre sí mismo? La Biblia dice que debemos amarnos, pero el ser humano ha tomado la potestad de extinguirse entre ellos mismos, de hacerse daño, de traer luto y sufrimiento al mundo. Hermanos, yo no soy parte de Israel en el sentido del nacimiento dentro de ese país, pero la Biblia dice que nosotros somos injertados a ellos. Y cuando uno piensa en el dolor y en el sufrimiento, niños, adultos, ancianos, hablan de los hospitales ya quedaron sin medicamentos, ellos no tienen agua, no tienen alimentos. Hay un sufrimiento increíble. Y yo no estoy justificando a nadie, no estoy diciendo quién tiene la culpa y quién no. Pero hay muertes, hay violencia y hay sufrimiento en ese lugar. Realmente fuimos llamados a eso. El ser humano fue llamado a destruirse entre sí. Por las razones que sean, política, económica, financiera, no sé. Pero el ser humano fue llamado a eso realmente.
El 21 de octubre, procesión de poder. Idolatría. Adoración a una imagen de la supuesta iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, según ellos. Pero también hago un llamado a la iglesia de Dios. Tal vez nosotros no idolatramos una imagen, pero hay idolatría dentro de la iglesia. Podemos idolatrar a un pastor, podemos idolatrar a un ministro. Cuando nosotros no somos absolutamente nada en este lugar, el poder de nuestro Señor Jesucristo que nos mantiene aquí, amén, su amén. gracia, el poder del Creador que trabaja a través de nosotros, somos simples instrumentos utilizados por Dios. Sí es. Y debemos estar agradecidos que el Señor se acordó de nosotros, porque nosotros no éramos parte de este paquete. Muchos dándose el golpe de pecho, muchos diciendo yo soy el apóstol fulano de tal, el arcángel, y una serie de títulos que se ponen que yo la verdad no sé de dónde salen, pero la gente sigue esa clase de personas. Entonces sí hay idolatría dentro de la iglesia cristiana. 31 de octubre, fiesta de Halloween, una fiesta totalmente dedicada a Satanás, para el mundo y para el que no conoce a Dios. Porque en ese día la iglesia recuerda a 95 Texas que estuvieron en la puerta del Palacio de la Iglesia, o de la Iglesia de los Andes en Alemania, en el siglo XVI, puesta por Martín Lutero. Eso fue lo que hizo que la iglesia protestante surgiera. Pero quiero manifestar algo dentro de la iglesia protestante. Somos la iglesia protestante porque nos salimos de la creencia católica y de la indulgencia y de todo ese tipo de situaciones que ellos manejaban. Pero eso no quiere decir que esta es la iglesia que va a ser salva. No sé si me explico. Cuando Dios haga su llamado, señores, hermanos, Él no va a decir, haga una fila a todos los evangélicos, todos los testigos de Jehová, todos los católicos, todos los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios escoja a su iglesia, Él va a coger a todos los hombres y mujeres que fueron temerosos de Dios, que fueron obedientes a su palabra, que se esforzaron, que lucharon a pesar de sus limitaciones. Sí. La santidad no quiere decir que usted no va a caer en algún momento. Usted está peleando por su salvación. Usted está caminando al lado de la mano del Señor. Entonces van a haber momentos en que vamos a flaquear. Sí. Pero no va a ser un momento donde nosotros lo hemos planificado deliberadamente. Y el Señor va a tener misericordia de nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos cada día más por ser obedientes a la palabra del Señor, por buscar su presencia. Yo creo que lo he dicho en muchos cultos y tal vez suena repetitivo. Yo no estoy por una iglesia que tenga luces, que tenga grandes bocinas, que tenga efecto de humo, que tenga grandes músicos, tal vez atractivo. Puede ser atractivo, pero si no tiene llenura del Espíritu Santo, nosotros estamos en un espectáculo más del mundo. No importa que haya materialmente dentro de la iglesia, porque estoy hablando de cosas materiales. Aquí lo que necesitamos dentro de la iglesia son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que predican la verdad del Evangelio. Duélale a quien le duela. Todas las personas quieren oír Dios es amor. Eso es lo que quieren oír. Pero la contraparte, Dios es amor. Estamos completamente seguros de eso y lo acabamos de ver. Pero decirle a las personas Dios es amor es como decirle hagan lo que ustedes quieran, sigan pecando,
Porque Dios es amor. Wow. Dios va a tolerar esa situación. Wow. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Ya el Señor te sacó de esa situación. Ya el Señor te limpió. Pero tú insistes en regresar al vómito. ¿Estará el Señor contento con eso? Y vamos a decir, Dios es amor para sentirme mejor conmigo mismo. Se supone que debe haber un esfuerzo de mi parte por mantenerme firme en lo que he creído, por mantenerme firme en la obediencia al Señor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. No esperes actuar mal delante del Señor y esperar que el Señor esté tranquilo sin hacer absolutamente nada. Tal vez por su misericordia te va a permitir un tiempo. Por su misericordia, pero Él va a actuar en cualquier momento. Decir Dios es amor es decir una verdad a media. Wow. Y una verdad a media resulta una mentira. Una mentira que le hace daño al pueblo de Dios y que le hace daño a sus ovejas. Llevarla directamente al matadero. Decir Dios es amor es como decir que Dios está en la obligación de salvarnos a todos. Cuando nuestra salvación está sujeta a tu fe, a tu obediencia, a tu esfuerzo, a tu integridad con el Señor. Jesús, al salvar a Lázaro, al resucitarlo, dijo: muevan la piedra. Siempre acuérdense de eso. Hay una parte que le corresponde a usted. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, envió a su Hijo amado para que muriera en la cruz por usted y por mí. Entonces nos toca mover la piedra, nos toca esforzarnos, nos toca estar en obediencia delante del Señor. La Biblia dice que la única forma de mostrar el amor a Dios es a través de la obediencia. Y que todo aquel que está en desobediencia se constituye en enemigo de Dios. Y yo le aseguro a ustedes que ustedes no quieren llegar, ni yo tampoco, al día del juicio como un enemigo de Dios. Wow. No lo queremos y no se lo recomiendo. Tómese unos minutos y visualice todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Piensa usted que las cosas han mejorado desde la partida de los Señor Jesucristo? ¿Habrán las cosas mejorado? Todos los medios informativos muestran una gama enorme de pecados y de desobediencia de parte del hombre. Hablamos de muerte, hablamos de guerras, crímenes pasionales, depravaciones sexuales, embarazos infantiles, drogadicción en niños, en adultos, en padres de familia que destruyen hogares por andar en el alcohol y en las drogas. Hablamos de infidelidad, de corrupción, falta de ética de los gobernantes y de las personas. Todo por la avaricia del mundo. Y lo más triste, que muchas de esas cosas se manifiestan dentro de muchas iglesias. Y digo muchas iglesias porque eso no debe pasar en la iglesia del Señor. Nosotros estamos llamados a santidad, como dijo nuestro hermano Alvin. Sin santidad nadie verá al Señor. Estamos llamados a representar a Dios y actuar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que esforzar. No hay otra forma, no hay otra manera. No seamos como la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que viven, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Una iglesia que ya estaba temblando, estaba agonizando, ya le faltaba poco para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete.
arrepiente, que más arrepentimiento sobre las cosas que no estamos haciendo correctamente delante de Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se supone que el que conoce a Cristo, el que tiene una nueva vida, el que dice que Cristo mora en él, debe huir del pecado. Debe huir. El pecado está ahí, el pecado no se ha ido. La carne está ahí. Nosotros seguimos pisando la tierra. Pero que nos toca a nosotros, huir del pecado. No te quedes donde tú puedas caer en tentación. El frasco de galletas. Es verdad. No te quedes donde puedas ser tentado con algo que te agrade y desagrade al Señor. Agrada la carne, pero no agrada al Espíritu. Tomamos esos riesgos. Casualmente ayer estaba en el extra de Samuda, que compró unos pañales y una cosa que mi mamá necesitaba. Y me encontré con un grupo de amigos que trabajaban conmigo en zona libre cuando yo todavía no era cristiano. Teníamos muchos años sin vernos y me abrazaron. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo estás? Estamos planeando una reunión, queremos que tú estés ahí. Yo te lo quiero mucho. Fueron buenos compañeros en ese tiempo. Lo siguen siendo actualmente, pero ya yo soy otra persona. Amén, amén. Ya no me están llamando para ir a comer, ni para ir a tomar una soda, yo sé para qué ustedes me están llamando. Y yo no voy a participar de ese tipo de actividades. ¿Para qué nos reuníamos en aquel tiempo? Nos íbamos a un barcito, nos tomábamos un par de cervecitas frías, ¿sí? Conversábamos, echábamos cuentos y tal vez hablábamos más de lo demás. Cosas que se daban en ese momento, ya yo no estoy para eso. Ya el Señor me tiene a mí apartado de todo ese tipo de situaciones. Amén, amén. Y si mi boca se va a abrir para algo, sea para bendecir a los hermanos, para bendecir. Amén, así es. Fui llamado para bendición. Fui llamado a ser luz para el mundo. Imagínense que yo esté reuniéndome con este tipo de personas nuevamente. Ellos tienen derecho a la misericordia de Dios y a la gracia de Jesucristo. Claro que sí. Pero yo no puedo estar tentado a estar en medio de ellos. La carne está ahí todavía. Ella no salió. Y el pecado está ahí todavía. Nadie lo ha extinguido todavía. El pecado típicamente es comparado con un yugo. Un yugo es un instrumento de madera, el cual es montado y amarrado en la nuca de algunos animales de campo que se utilizan para el trabajo. ¿Sí? Eso se utiliza para que el dueño pueda dirigirlo en la dirección que él quiere. Este animal no puede escapar, pierde su voluntad propia y se convierte en esclavo de su dueño. Como el hombre cuando se convierte en esclavo del pecado. Yo no sé cuál es tu yugo. Yo no sé cuál es tu yugo, hermano. No lo sé. ¿Cuántas veces habrás prometido voy a terminar con eso? Y estás muy lejos de poder cumplirlo. No has podido cumplirlo. No has tenido la voluntad. Estás amarrado a ese yugo todavía. Y el único que te puede soltar ese yugo, el único que te puede romper esa atadura, es Jesús. Amén. Quiero recordarte el día de hoy, hermano, Iglesia de Dios, que hay un Dios, recuérdalo siempre, al cual le vamos a tener que rendir cuentas. Hay un Dios que tiene toda la autoridad para abrir o para cerrarte puertas. Y ese mismo Dios tiene la autoridad para darte la vida eterna o para mandarte al lago del fuego. Nadie quiere oír lago del fuego. Todo el mundo quiere oír calle de oro y mar de cristal. ¿No?
inimaginable del lago de fuego. Pero no quiero abandonar la vida que tengo. Quiero continuar con el desorden que le desagrada a Dios. Entonces yo tengo que hablar del lago de fuego, aunque no te guste. Y tengo que confrontarte con el pecado. Y tengo que confrontarme yo mismo con el pecado. La Biblia dice, cuídate de ti mismo. No me cuido de la hermana Cleo. No me cuido de mi hermano Moreno. De mi hermano Luis. Me cuido de mí mismo. Porque es mi carne la que puede fallar. Sí. Puede ser que yo me aparte de la presencia de Dios. Y de eso no tiene la culpa ni la hermana Cleo, ni el hermano Moreno, ni el hermano Luis. Tiene la culpa tú mismo por apartarte de la presencia del Señor, que es el único que te sostiene apartado del pecado. Es el único que te da la fuerza para decir no. Porque a veces somos incapaces de decir no. No acepto esto. Ya eso no es parte de mi vida. Ya el Señor me sacó de ese lugar. Yo no puedo hacerlo. El Señor Jesucristo subió a la cruz para que ese yugo fuera soltado de la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Dice que venció a esa cruz, venció la muerte y al tercer día resucitó y prometió regresar por cada uno de nosotros. Pero tenga claro siempre en su mente Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de la segunda muerte, porque tenemos la muerte física y la muerte espiritual. No, que bebe de solo, que no, el agua de fuego. Que estoy apartado de Dios, el agua de fuego. Una canita al aire, el agua de fuego. Y si viene el Señor y me encontró donde no tenía que estar, el agua de fuego. Así que cuídate de ti mismo. Cuídate de tus acciones. Cuídate de lo que estás haciendo y piensa que nadie te está viendo. Tal vez nadie te está viendo. Ese te está viendo. Cuídate del pecado oculto. Nadie me está viendo. Esos son tan atentos 365 días al año. 7 días a la semana. 24 horas al día. No, hermano José, que no está difícil, la situación está muy fuerte, caminar con el Señor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me aparto de Él, ni a diestra ni a siniestra. Permanezco agarrado de Él, pase lo que pase. Aunque mi vida esté tentada, sigo agarrado de Él. Porque podemos estar tentados. Pero tengo que agarrarme de algo que no me permita caer en esa tentación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos a Dios como un Dios que está esperando que usted falle y que está mirando desde el cielo en su trono. Fulano falló, vamos a castigarlo de una vez. Ese no es el tipo de Dios que usted y yo tenemos. No. La Biblia dice en Ezequiel 18:23: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? Wow. No quiero más bien que abandonen su mala conducta y que vivan. Yo no quiero la muerte de nadie. Nosotros lo buscamos aquí. Porque hay pecado en el mundo, porque hay guerra en el mundo, porque estamos viviendo lo que estamos viviendo, por ser desobedientes a Dios. Tan sencillo como eso. Porque hay destrucción en el mundo, porque somos desobedientes a Dios. Porque no hemos querido alinearnos a su verdadera presencia. Siempre queremos coger una cama. Y aquí la situación es caminar recto. Caminar agarrado de la mano del Señor. Sin atar. Aquí no hay atar. Aquí hay dos puertas. La puerta
ganancia es todo lo que te ofrece el mundo. Y la estrecha es lo que te ofrece el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer a la iglesia. La Biblia dice, conviértase y abandonen sus pecados. Aún los que estamos dentro de la iglesia. Aún los que sabemos que estamos fallando. Hoy Dios no le está hablando al mundo. Hoy Dios le está hablando a la iglesia. Y este pasaje era para la iglesia. La Biblia dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y si creo, tengo que comportarme de acuerdo a lo que estoy creyendo. Mi actitud tiene que manejarse de acuerdo a lo que estoy creyendo. Y tengo que manifestarle al mundo lo que he creído también. No puedo ser cristiano en la iglesia y mundano en la calle. Soy cristiano en la iglesia y soy cristiano donde me encuentre. Soy luz del mundo. Y esa luz no se mete debajo de nada para que la paz. Esa luz tiene que brillar en todo momento y en todo lugar. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito para que toda aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Hermoso mensaje. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay tres cosas en ese mensaje que Dios no va a volver a hacer por usted ni por mí. Dice que de tal manera Dios amó al mundo. Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Con amor infinito te he amado, dice el Señor, por eso prolongué mi misericordia. Voy a esperar, te voy a dar oportunidad, voy a extender esa misericordia para que tú cambies, para que tú te acerques, para que tú me busques. Pero es tu decisión. Eres tú el que tiene que decidir si te acercas al Señor o te alejas de Él. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El Señor no va a volver a traer a Jesús para morir en la cruz por usted y por mí. Ya ese sacrificio que hizo una sola vez y fue perfecto. No lo va a volver a hacer. Entonces sigue dependiendo de usted y de mí. Dice que para todo aquel que en Él crea, ¿qué tengo que hacer? Creer y comportarme de acuerdo a lo que estoy creyendo. Una vez más le digo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te hace la invitación el día de hoy. Tú tomas la decisión de abrazar o de rechazar la vida eterna. Amén, amén, gloria a Dios.